Hay gente que cree que la caída es el final, que tropezarse es quedarse tirado, que equivocarse es perder el derecho a volver a empezar. Y yo vine a decirte algo con toda la fuerza del cielo. Dios no solo te ve cuando caes, Dios sabe cómo levantarte del mismo lugar donde pensaste que ibas a morir, no de otro sitio, no de una versión maquillada de tu historia, no de una biografía corregida para que nadie se entere. Dios te levanta del lugar exacto donde te quebraste, donde lloraste, donde te avergonzaste, donde dijiste, hasta aquí llegué. Hay caídas que hacen ruido y hay otras que no. Hay gente que se cae delante de todos y hay gente que se cae en silencio. Hay quienes caen moralmente, otros emocionalmente, otros económicamente, otros espiritualmente. Hay personas que no hicieron nada escandaloso, pero por dentro están en ruinas. Siguen sonriendo, siguen yendo a trabajar, siguen cocinando, siguen respondiendo mensajes, siguen levantando a los hijos para la escuela, pero por dentro están tiradas en el suelo. Y la peor parte de algunas caídas no es el golpe. La peor parte es la voz que viene después del golpe. Esa voz que te dice, ya está, hasta aquí llegaste. Dios no va a hacer nada contigo. Perdiste tu oportunidad, la regaste demasiado. Otros sí, pero tú no. Y a esa voz yo la confronto hoy con la palabra de Dios. La Escritura dice en Miqueas 7:8, aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. No dice, si nunca caigo, entonces Dios será mi luz. No. Dice, aunque caí, o sea, la caída no anuló la promesa. La caída no canceló la intervención divina. La caída no apagó la luz de Dios. La caída no tuvo la última palabra. Y esa frase, me levantaré, transmite una certeza de recuperación, no una ilusión vacía. No es positivismo barato. No es una frase para pegar en la nevera. Es una declaración de fe nacida en medio del polvo, cuando todavía hay tierra en la boca y dolor en las rodillas. Escúchame bien, el enemigo quiere que confundas caída con identidad, que digas soy un fracaso, cuando en realidad atravesaste un fracaso. Que digas soy inmundo, cuando en realidad Cristo puede limpiarte. Que digas soy el error, cuando la verdad es que cometiste un error. Y si logra que confundas una temporada con tu nombre, te paraliza. Pero Dios nunca te llama por tu ruina. Dios te llama por tu destino. La gente te etiqueta por lo peor que hiciste. Dios te mira por lo que su gracia todavía puede hacer contigo. Piensa por un momento en el hijo pródigo de Lucas 15. Ese muchacho no cayó de golpe. Ninguna gran ruina empieza en el chiquero, empieza antes. Empieza cuando el corazón se enfría. Empieza cuando uno cree que lejos del Padre va a vivir mejor. Empieza cuando uno se convence de que independencia es lo mismo que libertad, y no siempre lo es. A veces la supuesta libertad termina oliendo a cerdo, a vergüenza, a hambre, a vacío. El hijo menor pidió la herencia, se fue, malgastó todo y terminó deseando comer lo que comían los cerdos. Mira qué tremendo. No solo perdió dinero, perdió dignidad, dirección, equilibrio, paz. Y hay mucha gente escuchándome ahora mismo que sabe lo que es gastar años, relaciones, oportunidades, pureza, enfoque y un día despertar en un lugar que jamás imaginó, pero me conmueve lo que dice el texto, volviendo en sí. Qué frase poderosa, porque una de las primeras señales de que Dios te está levantando es que te hace volver en ti, te hace despertar, te hace ver lo que antes justificabas. Te hace sentir el peso de lo que antes minimizabas. Te hace reconocer que estabas lejos. Y eso no es condenación, eso es misericordia. Porque peor que caer es acostumbrarse al suelo. Peor que estar lejos es convencerte de que ese país lejano ya es tu casa. Peor que vivir en el lodo es decorar el lodo y llamarle destino. Y cuando el muchacho decide volver, uno pensaría que el padre lo iba a recibir con los brazos cruzados, con un discurso hiriente, con una lista de condiciones. Pero la Biblia dice que cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio, fue movido a misericordia, corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. En el contexto de aquella cultura, un patriarca no corría así en público. Sin embargo, el padre corre. El amor corre más rápido que la vergüenza del hijo. La compasión del padre llega antes que la explicación del muchacho.
La restauración empieza antes de que termine la confesión. ¿Sabe lo que eso significa? Que cuando tú vienes quebrado de verdad, Dios no te recibe como un guardia de aduana, te recibe como padre. No confundas el arrepentimiento con humillación permanente. El hijo dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y era verdad que había pecado, era verdad que había tomado malas decisiones, era verdad que su caída tenía consecuencias. Pero el padre no le negoció la identidad, le puso vestido, le puso anillo, le puso sandalias. En otras palabras, te equivocaste, pero sigue siendo mío. Y yo vine a profetizarle a alguien que el infierno lleva demasiado tiempo gritándole que ya no pertenece, que ya no encaja, que ya no puede volver. Y el Señor te dice, regresa, hay ropa de hijo, hay mesa, hay abrazo, hay restauración para ti. Ahora bien, hay caídas que no ocurren en tierras lejanas, ocurren cerca de Jesús y eso duele más. Porque una cosa es caerte lejos y otra es caerte teniendo años de iglesia, años de Biblia, años de experiencia. Ahí aparece Pedro. Pedro no cayó en un prostíbulo, cayó al calor de una fogata, negando con su boca al mismo Señor que había jurado seguir. Y tal vez por eso la vergüenza fue tan profunda. Porque cuando uno falla contra lo que ama, duele distinto. Pedro había caminado sobre las aguas, había visto milagros, había confesado que Jesús era el Cristo. Pero una noche, asustado, presionado, desbordado, dijo 3 veces, no lo conozco. ¿Y qué hace Jesús resucitado en Juan 21? No lo reemplaza, no lo cancela, no lo expone cruelmente delante de todos para destruirlo, lo restaura. Sí lo confronta, pero para restaurarlo, no para aplastarlo. Pedro había negado 3 veces y Jesús le pregunta 3 veces, ¿me amas? No era crueldad, era cirugía del alma. Era tocar el lugar exacto de la herida para sanarlo desde adentro, porque Jesús no sana superficialmente. Él no maquilla grietas. Él entra hasta el fondo, Él sabe dónde te rompiste y no le teme a tu historia. Te pregunta no para humillarte, sino para reordenarte. Fíjate qué hermoso. Pedro negó alrededor de unas brasas y Jesús lo restaura junto a un fuego. Porque Dios muchas veces te lleva al escenario del colapso, no para avergonzarte otra vez, sino para redimir el recuerdo. Hay lugares que te traumatizaron, hay fechas que te parten el alma, hay canciones, olores, ciudades, conversaciones que te recuerdan dónde caíste y de pronto el Señor te hace volver sobre eso, pero ya no como víctima, sino como testigo de su gracia. Lo que antes era el escenario de tu vergüenza se convierte en el altar de tu restauración. Y después de preguntarle si lo ama, Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Increíble. El Señor no solo perdona a Pedro, le devuelve propósito, porque la gracia de Dios no es apenas un borrador celestial que elimina culpa. La gracia restaura función, la gracia devuelve llamado, la gracia recompone vocación. Y alguien necesita oír esto, tu caída no necesariamente anula tu llamado. Sí habrá procesos, sí habrá quebranto, sí habrá aprendizaje, sí habrá cosas que reparar. Pero si el Señor decide restaurarte, nadie tiene derecho a escribir tu epitafio antes de tiempo. Ahora, alguien dirá, pero yo no fui como el pródigo ni como Pedro, lo mío fue peor, lo mío fue oscuro, sucio, premeditado. Entonces hablemos de David. David no fue un joven confundido sin experiencia, era rey, ungido, salmista, guerrero. Conocía a Dios y aún así cayó gravemente en 2 Samuel 11 y 12. Cometió adulterio, manipuló, encubrió y su pecado dejó dolor real. Porque toda caída seria deja consecuencias reales. Y la gracia no consiste en fingir que nada pasó. La gracia no le llama perfume a lo que huele a podredumbre. Dios confrontó a David por medio del profeta Natán, lo desenmascaró, lo llevó a decir, pequé contra Jehová. Eso es importante. Porque el comienzo del levantamiento no es la excusa, es la confesión. Mientras justificas, sigues abajo. Mientras culpas a todos, sigues abajo. Mientras maquillas el pecado con frases bonitas, sigues abajo. Pero cuando dices de verdad, Señor, pequé, no tengo defensa, no tengo argumento.
No vengo a explicarte, vengo a rendirme. Ahí algo empieza a cambiar. David lo expresó en el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No dijo, ayúdame a cuidar mi imagen. Dijo, crea en mí un corazón limpio. Porque el que quiere ser restaurado de verdad, no busca primero reputación, busca transformación. Y aquí hay una verdad dura pero gloriosa. Dios perdona de verdad, aunque a veces no quite todas las consecuencias temporales. David fue perdonado, pero no quedó ileso. Y algunos no quieren un Dios santo, quieren un cómplice espiritual que los deje hacer cualquier cosa sin fruto alguno. Pero el Padre que te ama también te disciplina, no para destruirte, sino para que vuelvas a la vida. Aún así, la historia de David demuestra algo extraordinario. Una caída grave no puede impedir que la misericordia de Dios siga escribiendo. El enemigo te dice, se acabó. Dios dice, todavía no he terminado. Tal vez tu historia se parece más al Salmo 40 que a cualquier otra cosa. No hiciste un escándalo, solo te hundiste. Te fuiste apagando, te cansaste, te enlodaste. El salmista dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Salmo 42. Me encanta porque allí hay un proceso completo. Primero te saca, luego te afirma, después ordena tu caminar. Dios no te saca del pozo para dejarte tambaleando. No te arranca del fango para decirte a ver cómo te arreglas. No, Él saca, afirma y endereza. Saca del hoyo, pone sobre roca y corrige pasos. El lodo cenagoso es esa clase de condición de la que uno no sale con fuerza de voluntad nada más. Cuanto más te mueves en tus propias fuerzas, más te hundes. Y así vive mucha gente tratando de salvarse sola, prometiendo 1000 veces que ahora sí, haciendo pactos con su carne que dura 48 horas diciendo yo salgo solo y no sale. Porque hay pozos emocionales, adicciones, culpas, depresiones, hábitos destructivos, pensamientos de muerte, ansiedades, rencores, deudas del alma, de las que no se sale con motivación humana. Se sale cuando Dios inclina su oído, oye el clamor y mete su mano poderosa. A veces nosotros queremos que Dios nos levante, pero sin tocar el orgullo. Queremos ser restaurados, pero sin arrepentimiento. Queremos volver a caminar, pero conservando intacta la raíz que nos tumbó. Y eso no funciona. El Señor no hace restauraciones cosméticas. Si te levanta, también tratará contigo. Si te rescata, también transformará tu interior. Si te devuelve el gozo, también pondrá verdad en lo íntimo. Porque Dios no te ama tanto como para dejarte cómodo en la mentira. Te ama tanto como para incomodarte hasta devolverte a la vida. Y aquí quiero detenerme un momento para hablarle a los que viven bajo condenación, no bajo convicción, bajo condenación. La convicción del Espíritu Santo te señala el pecado para llevarte a Cristo. La condenación del enemigo te señala el pecado para alejarte de Cristo. Una te quebranta para sanarte, la otra te acusa para hundirte. Una te dice, ven, arrepiéntete. La otra te dice, escóndete, ya no vuelvas. Pero Romanos 8, uno declara, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso no significa que el pecado sea liviano. Significa que en Cristo la sentencia final no es destrucción, sino redención. Significa que si has corrido a la cruz, la última voz no la tiene tu pasado, la tiene la sangre del Cordero. Hay gente que vive años castigándose por algo que ya confesó y como no se perdona, cree que eso es humildad, pero no siempre lo es. A veces es orgullo disfrazado, porque en el fondo estás diciendo mi pecado es más grande que la gracia de Dios y no lo es. No hay herida que Cristo no pueda tocar, no hay mancha que su sangre no pueda lavar, no hay cadena que su nombre no pueda romper, no hay noche tan espesa que su luz no pueda atravesar. Isaías 61 dice que el Mesías vino a vendar a los quebrantados de corazón, a vendar. Qué imagen tan tierna. No vino solo a predicarles a los fuertes, vino a curar a los rotos. Déjame decirte algo con el corazón ardiendo. Dios no se especializa en versiones perfectas de la gente, se especializa en ruinas rendidas, en pedazos que se ponen en sus manos.
en hombres y mujeres que ya no tienen discurso, pero sí hambre de volver, en gente que llega llorando y dice, Señor, si todavía quieres algo conmigo, aquí estoy. Y el cielo responde a eso, el Padre responde a eso, la gracia corre hacia eso. Y si tú ya fuiste restaurado alguna vez, cuidado con convertirte en el hermano mayor del pródigo. Cuidado con mirar desde lejos al que vuelve y decir, yo no sé si es genuino. Cuidado con volverte un experto en la caída ajena y un ignorante de tu propia necesidad de gracia. Gálatas 6, 1 dice que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, los espirituales deben restaurarlo con espíritu de mansedumbre. La idea de restaurar allí es la de recomponer algo roto, como quien remienda una red o acomoda un hueso fracturado. ¿Y cómo se hace eso? Con mansedumbre. No con martillo, no con superioridad moral, no con placer secreto por ver al otro caído, con mansedumbre. La iglesia no está llamada a celebrar caídas, está llamada a participar en restauraciones, sí con verdad, sí con santidad, sí con límites sanos, sí con discernimiento, pero siempre recordando que cualquiera puede tropezar si se descuida. El mismo versículo dice, considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado. Traducción simple, no mires al caído desde un pedestal, porque si no fuera por la gracia, ahí podrías estar tú también. Y tal vez haya alguien escuchándome que fue herido no solo por su propia caída, sino por la dureza de gente religiosa que en vez de vendarle el alma, se la desgarró más. Y el Señor te dice hoy, yo no te trato así, ven a mí. Ahora, permíteme ir un poco más profundo. ¿Por qué Dios levanta del lugar donde caíste y no siempre te cambia inmediatamente de escenario? Porque quiere que sepas que su poder no depende del decorado. Si te levantaras siempre lejos del dolor, dirías que fue por cambio de ambiente. Pero cuando te levanta en el mismo sitio donde te rompiste, queda claro que fue su mano. Cuando te da paz en la casa donde lloraste, cuando te da fuerzas en el cuarto donde casi te rendiste, cuando te devuelve esperanza en la ciudad donde te traicionaron, cuando te permite adorar con la misma boca que usaste para negar, cuando te hace volver a sonreír con el mismo corazón que estuvo hecho cenizas, ahí tú sabes que eso no lo hizo el tiempo solo, lo hizo Dios. Miqueas dice, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. No dice, cuando salga de las tinieblas, entonces Dios me alumbrará. No, dice, en las tinieblas. O sea, hay una luz que no espera a que todo mejore para aparecer. La luz de Dios entra al cuarto oscuro. La luz de Dios visita la depresión. La luz de Dios desciende al hospital. La luz de Dios toca al adicto. La luz de Dios entra al matrimonio roto. La luz de Dios se mete en el duelo. La luz de Dios no le teme al desorden humano. Algunos de ustedes necesitan dejar de esperar sentirse dignos para acercarse. Si esperas sentirte limpio para ir a Jesús, nunca irás. Ve sucio y Él te lavará. Ve cansado y Él te dará descanso. Ve roto y Él te restaurará. Ve llorando y Él recogerá tus lágrimas. Ve confundido y Él enderezará tus pasos. Pero ve, no te quedes en la orilla del pozo diciendo que algún día, cuando mejores, cuando ordenes todo, cuando desaparezca la vergüenza, entonces buscarás a Dios. No, búscalo ahora, tal como estás. Porque precisamente así te quiere levantar. Y quiero hablarle ahora a alguien que se cayó hace tiempo y ha aprendido a funcionar desde el suelo. Ya ni ora como antes, ya ni cree como antes, ya ni espera nada. Se volvió práctico, duro, resignado. No está escandalosamente mal, pero tampoco está vivo por dentro. Y el Señor hoy viene a sacudir esa resignación. Porque una de las peores caídas es dejar de esperar, dejar de soñar, dejar de creer que se puede volver a empezar. Decir, bueno, por lo menos sobrevivo. Pero Cristo no murió para que apenas sobrevivas. Cristo murió y resucitó para darte vida, y vida en abundancia. No te conformes con un cristianismo de sótano. No te acostumbres a vivir siempre pidiendo perdón por lo mismo, sin permitir que el Espíritu Santo te transforme. No hagas las paces con tus cadenas. No romantices tu pozo. No le pongas nombre bonito a lo que te está matando. Hay gracia, sí. Hay paciencia, sí. Pero también hay poder para cambiar. El mismo Dios que abraza al pródigo es el mismo que no lo deja viviendo en el chiquero. El mismo Jesús que restaura a Pedro es el mismo que le dice, sígueme.
El mismo que perdona a David es el mismo que lo lleva a un arrepentimiento profundo. La gracia no solo te consuela, la gracia te mueve. Y déjame decirte algo más. A veces Dios te levanta para que tú seas la prueba viviente de que otros también pueden ser levantados. Tu historia no termina en ti. Hay gente que va a volver a creer por lo que Dios hará contigo. Hay hijos que van a pensar, si papá volvió, yo también puedo volver. Hay mujeres que dirán, si ella fue sanada, yo también puedo ser sana. Hay hombres rotos que verán tu testimonio y entenderán que el pozo no es el final. El milagro de tu levantamiento será una predicación sin micrófono para mucha gente. Por eso el enemigo pelea tanto tu restauración, porque él sabe que un caído restaurado es peligrosísimo, porque ya no predica teoría, predica con cicatrices. Ya no habla desde la comodidad, habla desde el rescate. Ya no juzga tan fácil, ahora abraza. Ya no presume de su fuerza, ahora depende de la gracia. Y el infierno le teme a los hombres y mujeres que conocen de cerca la misericordia de Dios, porque esos ya no andan presumiendo perfección, andan desbordando gratitud. Quizás hoy no necesitas que Dios te explique todo, necesitas que te levante. Ya habrá tiempo para entender, ya habrá tiempo para procesar, ya habrá tiempo para ordenar cada pieza. Pero primero necesitas oír la voz del Señor sobre el polvo, diciéndote, levántate, como al paralítico, como a la niña muerta, como a Lázaro, como a tantos. Porque cuando Dios dice levántate, no está dando una sugerencia motivacional. Está impartiendo poder con su palabra. Lo que Él ordena, Él lo respalda. Lo que Él demanda, Él lo sopla. Lo que Él pide, Él mismo lo produce, si tú se lo permites. Así que hoy, en el nombre de Jesús, yo le hablo al que cayó en pecado, al que cayó en tristeza, al que cayó en ansiedad, al que cayó en culpa, al que cayó en agotamiento, al que cayó en adicciones, al que cayó en vergüenza, al que cayó en el silencio, al que cayó y nadie se enteró, al que cayó y todos se enteraron. Y te digo con autoridad espiritual, tu historia no terminó en el suelo, el Señor te ve, el Señor te llama, el Señor te busca. El Señor te puede levantar del mismo lugar donde caíste. No importa si hueles a chiquero como el pródigo. No importa si tienes la garganta rota de negar como Pedro. No importa si cargas la memoria amarga de un pecado como David. No importa si estás hundido en lodo cenagoso como el salmista. No importa si la noche es larga y espesa. Jehová sigue siendo luz. Cristo sigue restaurando, la sangre sigue limpiando, el Espíritu Santo sigue soplando vida sobre huesos secos y sobre corazones apagados. Tal vez tú me dices, ¿y qué hago ahora? Haz lo que hizo el pródigo, vuelve. Haz lo que hizo David, confiesa. Haz lo que hizo Pedro, responde al amor de Jesús. Haz lo que hizo el salmista, clama. Haz lo que dice Miqueas, levántate en fe. Haz lo que enseña Romanos. Rechaza la condenación si estás en Cristo. Haz lo que manda Gálatas. Si ves a otro caído, restáuralo con mansedumbre. Pero no te quedes igual. Hoy no. Después de esta palabra, no te quedes en el piso conversando con tu ruina como si fuera tu compañera definitiva. Hoy es día de levantarte. Y si llevas mucho tiempo lejos, vuelve a casa. Si llevas mucho tiempo escondiéndote, sal a la luz. Si llevas mucho tiempo fingiendo fuerza, reconoce tu necesidad. Si llevas mucho tiempo diciéndole a todos que estás bien, pero por dentro estás desmoronado, hoy es un buen día para rendirte delante de Dios. No a la derrota, a Dios. Porque cuando te rindes a Él, no pierdes, comienzas a ser levantado. Yo quiero terminar diciéndote esto como si te lo estuviera diciendo al oído, con el alma en la mano. No te enamores de la idea de que ya no hay nada para ti. Esa no es la voz del Padre. No abraces la mentira de que tu mejor versión quedó atrás. No le entregues a tu pasado el derecho de definirte. No dejes que tu caída escriba tu nombre. Dios todavía tiene propósito, fuego, misericordia, dirección y futuro para ti. Quizás ahora mismo no lo ves. Quizás sigues sintiendo el sabor del polvo. Quizás todavía te tiemblan las piernas. Pero aún así, te lo digo, el Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos sigue teniendo poder para levantarte. Oremos. Señor, aquí estamos. Algunos rotos, otros cansados, otros avergonzados, otros confundidos, pero todos necesitados de tu gracia. Levanta al que cayó, sana al que se quebró.
limpia al que se ensució, trae de vuelta al que se fue lejos, rompe la condenación, arranca la vergüenza, deshaz las cadenas y vuelve a poner nuestros pies sobre la roca. Danos un corazón arrepentido, una fe viva y la certeza de que tu misericordia es más grande que nuestra noche. Declaramos en el nombre de Jesús que no nos quedaremos en el suelo. Aunque caímos, nos levantaremos, y aunque moramos en tinieblas, Jehová será nuestra luz. Amén. Y si esta palabra encendió tu fe, compártela, suscríbete y envíasela a alguien que necesite recordar hoy que Dios todavía levanta del lugar donde uno cayó.